El gobierno Duque aparece como una reacción un poco infantil, una reacción que parece ser la consecuencia de una de las cosas más graves que podría revelar este caso de chuzadas, del mayor meollo político que está detrás de estas revelaciones, que más que una estrategia ilegal de algunos miembros del gobierno Duque para espiar a la oposición, sea una estrategia que tiene su origen en el partido de gobierno, en el Centro Democrático, donde hay políticos de altísimo perfil, entre ellos el expresidente Uribe, investigados judicialmente por los mismos jueces que fueron interceptados ilegalmente. Si esto es lo que está sucediendo, no solo se trataría de un asunto grave de utilización de la inteligencia militar para espiar a la oposición, los jueces y los periodistas, gravísimo pero ya conocido en Colombia, digamos, un esquema por el que ya en el pasado fueron condenados una exdirectora del DAS, un exsecretario de la presidencia. Adicionalmente, en este caso, esta nueva versión de las chuzadas tendría un caso en el que la presidencia de la República y su gabinete cedieron el control de los organismos de inteligencia que en algunos sectores estarían respondiendo a las instrucciones del partido de gobierno. Por eso será clave conocer la identidad del miembro de este partido que, según los testimonios que recogió Semana, estaba recibiendo directamente la información de estas chuzadas. Por eso parece tan problemática la respuesta del gobierno Duque, que aún no sabe nada. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy llegamos entonces a lo que es la primera gran noticia del año que reveló la revista Semana en clave política. El representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, es del partido de gobierno, el partido que podría estar involucrado, según lo que dice la revista, entre, digamos, algunos de sus miembros con esto. Eduard, ¿qué más? Daniel, bien, bienvenido, pues muy bienvenido. Bienvenido de Purificación, ¿viene usted? Sí, de Purificación. Pero no, un saludo a todos los televidentes y muy complacido de poder estar en su programa. Y qué bueno debatir sobre esto que es muy importante. Nos recibió el año con grandes noticias. No, las normales, yo creo que... Usted está como el gobierno, no pasó nada. El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, uno de los senadores que el año pasado, ¿en qué mes me recuerda Sanguino? En julio, 7 de julio más o menos. En julio del año pasado habían ya dicho y denunciado que estaban siendo interceptados. Lo hizo con Iván Cepeda, con Roy Barreras, que es una de las personas que ya está identificada en esta investigación de Semana, y usted también. ¿Qué más? Daniel, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy cordial a Eduard Rodríguez, a nuestro otro invitado, a Iván. Correcto. Y por supuesto un saludo a toda la gente que nos ve hasta ahora. Iván Díaz, como si no pareciera, fue militar. Es militar retirado porque uno nunca deja de ser militar, ¿no, Iván? Militar y estuvo trabajando específicamente en los temas de inteligencia. Fue asesor del Ministerio de Defensa, es politólogo y es hoy el gerente de Orca Risk Corporation. ¿Qué es que, Iván? Básicamente es la consultora más grande en términos de seguridad y defensa que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué más? Bien, bien, Daniel, como siempre, muy agradable estar aquí para discutir estos temas y para darle un toque técnico al análisis, porque al final del día, más allá de la génesis mediática y el elemento altamente político que vamos a analizar hoy, al final, para poder corregir política pública hay que ir a lo técnico, al dato, a lo específico, a lo frío. Para eso lo invitamos. Obviamente esto me imagino que toca a las fuerzas, no solamente de los que están activos, sino a todas las personas que han estado vinculadas al ejército. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Pues digamos, es muy importante para todos los colombianos, porque es que no estamos hablando de cualquier organización, para bien o para mal, y es un elemento que aquí tenemos que analizar. Las fuerzas militares y la policía desde hace más de 2 décadas son la organización más importante para los colombianos, y ese es el análisis que debemos tener en este momento para que lo que haya que analizar se analice de manera fría, pero que haya unas correcciones muy importantes para que al final del día lo más importante, que es la institucionalidad, se conserve, y que si llega a haber, por supuesto, gente dentro de la institución que ha cometido errores, se le castigue.
Entonces, a ver, y aquí hay un rompecabezas para los que no estén o ya se les hayan borrado quiénes son los personajes de al menos la investigación de la revista Semana, que se mezcla ahora con unas noticias sobre micrófonos, algunos conectados, otros no conectados. Al fin que sí, que no, ¿no? Al fin que sí, que no, no sabemos. No sabemos. En los despachos de algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un comunicado que me parece que es muy pertinente, hay que investigar. Hay que investigar. Pero entonces, esa es una cosa, lo de Semana es otra cosa, como para que no se nos vayan a mezclar todas las chuzadas, que son tantas en Colombia que se suelen mezclar, entrecruzar como los cables de la inteligencia colombiana. Pero déjame iniciar con lo siguiente, esto no es de ayer. El gobierno de Juan Manuel Santos existió Andrómeda. Posteriormente, yo fui víctima de chuzadas ilegales. Álvaro Uribe en plena campaña junto con Iván Duque, que era nuestro candidato presidencial. Y eso lo llevamos a la Fiscalía General de la Nación. A hoy no han dicho absolutamente nada. Nosotros pusimos en su momento ante autoridad competente esta denuncia. Sí. Solamente salió que a Iván Duque le manifestaron que era por un tema de seguridad y a el doctor Álvaro Uribe, que también pues que pero no estamos hablando de cuando la Corte Suprema lo chuzó pensando que era Nilton Eso está en Córdoba. investigación, eso está en investigación porque resulta que es para esa misma fecha y yo fui víctima en esa época, pero además que yo estaba en pleno cartel de la toga. Yo no sé quién estaba, yo no sé quién quería escuchar en la plena Cámara de Representantes, en plena campaña. Entonces, digamos que en el gobierno pasado existió eso. Ahora bien, aquí hay que diferenciar si hay, qué es lo que se entiende hoy por chuzadas. Y son tres marcos diferentes en nuestra legislación. Primero, la ley 600, que es la que usted y yo, senador, somos competentes. Si un magistrado quiere escuchar nuestras interceptaciones, pues, o nuestras comunicaciones, podrá mandar a interceptar bajo un proceso abierto. Y ojo, cuando digo que es abierto es porque yo en ese momento no tenía ningún proceso o no tengo hoy un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ese es un marco legal, hay un procedimiento estipulado y hay unas garantías procesales. Luego vienen las de la ley 906, que es la del Código Penal, donde también tendrá que ir ante un juez de control de garantías si alguien quiere interceptar. Ordenadas por la Fiscalía en este caso. Tendrá que ser ordenadas por la Fiscalía en una investigación pertinente y tendrá que ser el juez de garantías el que le determine para que cuide sus derechos si es pertinente o no. Sí. Y la otra es lo que hoy conocemos, que es un tema de seguridad nacional, que tiene unas especificaciones y que lo que prevé es proteger la estabilidad del gobierno, la estabilidad del Estado mismo, y tiene unas garantías especiales, por ejemplo, para proteger al presidente de la República cuando lo quieran asesinar o cuando quieran darle un golpe de Estado. Esas garantías se estipularon y se formaron dentro de una legislación que es la 1621, que se hizo en el gobierno. A ver, ¿qué son las interceptaciones de los organismos de inteligencia del Ejército, de la DNI? Y eso tiene también unos controles y tiene unas garantías y eso es lo que hay que analizar. Pero no tiene una orden si son judicial. Pertinentes, no. Sí. ¿Las de inteligencia tienen una orden judicial? Tienen un marco jurídico muy importante. Muy importante, pero no necesariamente tienen una orden judicial, toda vez que lo que se hacen es con fines de inteligencia. Es más, no tienen valor probatorio. A ver, pero entonces, entonces yo vuelvo a lo que denuncia la revista Semana. Dame la primera de involucrados, por favor, Juanse. Y entonces, lo que denuncia la revista Semana involucra al excomandante del Ejército, Nicasio Martínez, que según los testimonios que recoge la revista, fue la persona que entregó los equipos usados para las chuzadas a dos coroneles, uno activo y otro retirado, a unidades de 2 batallones del Ejército Nacional. Esta es un caso que, a diferencia de los casos en el pasado que se habían dado desde la DNI, que se habían dado desde el DAS, ocurre desde el Ejército Nacional, casos pasados también desde la Sala Esperanza de la Fiscalía. En este caso ocurre desde el Ejército Nacional. Y aquí se hacen los seguimientos a algunos periodistas, políticos, magistrados e incluso coroneles generales y comandantes de otras fuerzas del Ejército. Dame la siguiente, por favor, de una vez. Y los evacuamos a todos los involucrados. Entonces, está también involucrado un coronel retirado por vínculos con narcos y paramilitares, que según lo que recoge el testimonio de Semana, acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios de San Andresito, quienes
alternaban con los militares activos las labores de seguimiento y vigilancia contra los periodistas de Semana. Y están los otros miembros del ejército, persecución implacable contra los militares que no se prestaron para actividades ilegales. ¿Cierto? Este es un poco el rompecabezas que pinta la revista Semana, Sanguino. El completo. Sí. El completo. Es que no estamos hablando de cualquier episodio de chuzadas, como para que no minimicemos este episodio que me parece absolutamente grave para la democracia del país y para el funcionamiento de las instituciones, porque los organismos de inteligencia y de contrainteligencia no pueden ser usados para perseguir a la oposición, ni para perseguir a los jueces, ni para perseguir a los periodistas. Aquí estamos hablando de la combinación de varios delitos. Uno, chuzadas. Chuzadas por fuera de la ley 600 y de las otras disposiciones legales que pueden autorizar intersectaciones. Por eso se llaman chuzadas. Segundo, alianzas con miembros de bandas criminales, oficiales del ejército, aliados, dice Semana, con miembros de bandas que operan en San Andresito. Tercero, entrega de la información recolectada a miembros del partido de gobierno. A un miembro. No sé, Bueno, a uno, por lo menos a uno. Y yo le pido Por lo a menos la uno. revista Semana Por lo y le menos hemos a uno, pedido por lo que menos a nos uno. Yo digan estoy quién citando, es, porque eso no puede quedar que el estoy Centro citando a Democrático manda Semana. a chismo. Estoy citando a Semana. chuzar. Cuarto, No, senador, eso sí. uso de aparatos A mi de partido se inteligencia, respeta. uso de abusos de aparatos de inteligencia que fueron o comprados con recursos públicos o recibidos en donación o en el marco de una cooperación con organismos de inteligencia de Estados Unidos, y además entrega de información googleada para cobrar y repartir comisiones entre los oficiales involucrados. Esto está ocurriendo además en el corazón de la inteligencia militar del país. Y eso sí le hace un daño enorme, terrible a la legitimidad y al honor de las fuerzas militares. Es que quien les hace daño no es quienes denuncien eso que está pasando, que no solo es un problema de manzanas podridas, sino de estructuras delictivas que operan al interior del corazón de la inteligencia y de la contrainteligencia militar del Estado colombiano. A mí me parece que eso es absolutamente grave. Y entonces eso es propio de regímenes dictatoriales, no de democracias. Es grave, y aquí entonces estamos teniendo la discusión. Es grave, sí es cierto lo que dice la revista Semana. Claro. ¿No? Y entonces le quiero poner al ministro de Defensa, quien ha tomado la vocería en ese tema, como decía yo al principio, y dentro del gobierno parece que no le han dado todavía credibilidad a esas versiones periodísticas que él mismo nombra como solamente versiones periodísticas. Este es Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa. Es que yo no sé si hubo o no chuzadas. Aquí lo que hay hasta el momento es una investigación de carácter periodístico hecha por un medio muy conocido y de gran influencia. De lo que se trata a partir de esa investigación periodística es de conocer la verdad institucional, es decir, la verdad administrativa, la verdad disciplinaria, la verdad penal y la verdad fiscal. Daniel, digamos que, y entendiendo mi rol aquí, hay que tener una serie de, digamos, de estructuras muy claras a la hora de poder debatir sobre estos temas. La primera, para tomar tu ayuda. Lo que el ministro dice es lo que le corresponde al ministro de cualquier cartera. Es decir, en este caso, por supuesto, estamos hablando de defensa y tiene un carácter político, digamos, mucho más candente en virtud del marco en el que se da. Pero lo que le corresponde a cualquier jefe de cartera, de oficina, de organización, de cualquiera, es presumir de inocencia de sus hombres hasta que las autoridades, a las que sí les corresponde hacer la evaluación de un elemento que por ahora solamente es periodístico, tomen algún tipo de decisión o partida. Hacer lo contrario nos haría mucho daño, primero al país, segundo a las fuerzas militares, pero muy especialmente a la investigación misma. Y ahí es donde yo comienzo a encontrar, insisto, desde el punto de vista técnico, muchos vacíos en lo que nos está entregando, no solamente esta vez la revista Semana, sino sistemáticamente lo que venimos haciendo en los últimos 15 años en Colombia, que por una desgracia inmensa estamos adquiriendo una serie de informaciones no por las vías que son ideales. Es que aquí el gran vacío que existe desde lo técnico en la seguridad y defensa es que, desgraciadamente, una cantidad de elementos de control que debe haber dentro de las organizaciones no funcionaron y tuvimos que enterarnos a través de los medios. Pero entonces, y eso tiene una carga muy importante. usted le llegó la revista Semana, Por leyó la historia y usted... Comienza a identificar vacíos. ¿Y usted qué dice? ¿Esto es chimbo o no? Pero No, yo quiero es que- recordar una cosa, Daniel, si usted me lo permite. que me responda esta pregunta. escuchémoslo. Primero que todo, a mí no me corresponde decir si es chimbo o no. Yo le hago el análisis técnico y usted cuando me presenta ese cuadro ahí al frente, básicamente me dice que el comandante del ejército le hace entrega, físicamente, entrega de unos equipos No se puede. a unas personas encargadas de inteligencia. Eso es
física y literalmente imposible, porque entre el comandante del ejército y esas personas que ejecutan la inteligencia hay básicamente una estructura de más de 15 elementos de comando y control que se identifican no solamente como personas, sino como organizaciones. Hay una serie de organizaciones. Entonces, ese tipo de imprecisiones, que yo además entiendo, Revista Semana no lo hace en mala fe, lo hace en desconocimiento técnico, entonces ya brinda un problema muy grave. Y es que cuando lleguemos a la etapa judicial, doctor Sandino, pues vamos a tener... Sanguino, discúlpeme. Sandino es en Nicaragua. Y Victoria. Los mismos suyos. No. Claro que no. Cuando lleguemos al nivel judicial, honorable senador, ¿qué va a pasar? Es el problema del uribismo, que se la pasan estigmatizando. Claro, pero senador, es un chistecito, hombre. Pero yo sí soy víctima. Pero sí, yo creo que eso me trajeron y de verdad llevémonos a ese punto. Claro que se tenemos un problema muy grave, victimiza. senador. Y es que entonces, como nuestro génesis fue mediático y ya va con esa falla técnica, cuando lleguemos al nivel jurídico y judicial, ¿qué va a pasar? Pero Iván, yo te voy a corregir lo siguiente, es que no solo es información periodística, es que hubo un allanamiento el 18 de diciembre, que también lo registra Semana en otro artículo. Claro, pero entonces ese allanamiento... Hubo una acción judicial, una diligencia judicial, en donde se recabaron, duró 16 horas el allanamiento. Correcto. Ahora, el señor ministro de Defensa... Pero Sanguino, espérese, me va a ese decir, allanamiento... nos va a decir a los colombianos que no sabía, que se enteró por la publicación de Semana. Hubo una reunión en Palacio de Nariño el 16 de diciembre. Él dice que de la salida del señor Nicasio Martínez. Si hay Le dijo a Noticias Caracol esta noche que esa reunión no existió, que no... existió. Pues dice él. Pero volvemos al mismo punto. Pero ojo que volvemos al mismo punto. Estoy de acuerdo con usted, senador, en que estamos discutiendo un tema fundamental para la democracia colombiana. Claro. En ese mismo marco de un elemento tan importante, apoyarnos solamente en un elemento mediático que, como ya les acabo de explicar, desde el primer reglón puede tener fallas técnicas, porque es que no están obligados a ser especialistas, nos genera este tipo de vacíos. Y esos vacíos generan... sí estamos obligados a ser especialistas. No, es que es muy difícil porque son elementos que técnicamente no son fáciles de manejar. Es una realidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentado aquí especialistas en seguridad y defensa? Es periodístico. Yo tampoco creo que sea rigor periodístico, que si fuera rigor periodístico uno ya le pone carga. Y yo no quiero venir a decir aquí a poner una carga sobre lo que sucedió. No, eso no, digamos, así como no vamos a presuponer que los unos sí son, tampoco podemos presuponer que los otros no lo son. Vamos a ir, insisto, al rigor. Y desde el rigor, el problema es que cuando arrancamos con esas falencias, y es lo que sistemáticamente ha pasado desde las chuzadas del DAS, cuando llegamos a las fases más importantes que al final no son, con todo respeto, ni las políticas, ni las mediáticas, sino las judiciales, porque aquí aparentemente, tuvimos un delito, no sucede nada. Entonces, yo sí siento que para el país lo importante es aprender, y no hemos aprendido. Y aprender no es que deje de suceder lo que está sucediendo, aprender es que como país seamos capaces de corregirlo, y claramente no hemos podido corregirlo. Pero algo está sucediendo, y es que hay unas personas que están aparentemente interceptadas, porque cerca de una docena... Quiero hacer otra precisión, porque dice que hablamos de interceptación, es que, hablamos de chuzada, y técnicamente es muy bueno que aquí discutamos qué es una cosa y qué es la otra, porque para eso sí son importantes los marcos jurídicos. Entonces, primero que todo, el concepto de chuzada es complejo. Entonces, digamos que es para explicarlo a todos. Usted lo que tiene como en responsabilidad de la ciberseguridad y la ciberdefensa desde el Estado es proteger un tubo por el cual de forma digital los colombianos nos comunicamos, todos los colombianos. Protegerlo, el exterior del tubo, que el tubo funcione bien, que nadie entre al tubo a sacar y mucho menos que usted entre al tubo a mirar y sacar. Ese es el concepto general. Sí. Me van a castigar los grandes especialistas de ciberseguridad y defensa, pero es para que aquí rinda. Entonces, cuando me hablan de una chuzada es eso. Pero cuando alguien me dice a mí que una chuzada y después se va a un micrófono, ahí la cosa ya no es una chuzada. Pero yo lo que te quiero decir, porque esta discusión tampoco puede volver tan técnica, es que tenemos que tener cierto rigor. Yo tampoco soy un experto técnico, pero hubo interceptaciones ilegales. Perdón, pruébele. Lo acaba de reconocer Nicasio Martínez en las declaraciones. Acaba de decir que pudo haber interceptaciones. Claro que sí, pero es que además allí están... Y ahí vamos a tener otra falla. Ahí están soportados. Ahora, y le digo una cosa, y le voy a contar lo siguiente. Miren, nosotros, dentro del marco jurídico o no. Roy, Iván Cepeda y yo recibimos información proveniente de fuentes de la inteligencia militar, en el sentido de que habían interceptaciones desde julio. La pusimos en conocimiento del presidente de la República. Y el presidente se lo informamos al señor fiscal general de la Nación, que en 2 meses, en tiempo récord, aquí hay indagaciones que duran 7 años, 8 años, 10 años, y en 2 meses concluyó que no estaba pasando absolutamente nada.
Y tuvo que entonces aparecer una información, producto de una investigación periodística en Semana, para que el país entonces debata esto que me parece a mí un hecho especialmente grave, que no solo es un problema judicial, sino que es un problema político, porque estamos hablando de la inteligencia militar en una democracia, en una institución que tiene el monopolio de la fuerza y de las armas. Entonces, Me tengo que ir a la pausa. Estamos hablando de un tema que tiene aristas técnicas, pero también tiene aristas políticas. que pueden ser político-técnicas. Y creo que pasa que me trae. Políticas. Y yo me Porque estoy creo que yendo a la pasa que me pausa trae. y seguimos hablando de todas esas aristas después de comerciales. Quédense con nosotros. Seguimos en Zona Franca, son las 9:30 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá con el hashtag Francamente Chuzados. Saludos a la gente que está trinando, a Lina Solano, a Jairo Gómez, a todos los que están conectados en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Entonces, hablábamos de aristas políticas, aristas técnicas y aristas técnico-políticas. Que me parecen importantes. Sí, pero bueno, un momentico. Entonces, más allá de todas esas aristas, tenemos, y no sé si lo hemos podido o no establecer, de que hay una utilización indebida de la inteligencia militar para hacer interceptaciones y seguimientos a personas de oposición, magistrados y periodistas. Esa, y lo diría con profundo respeto, ese es el editorial. Pero ahora, analicémoslo en varios aspectos. Primero, ¿hay una investigación abierta contra el senador Roy Barreras o contra cualquier otra persona? Eso no lo sabe, pues lo tiene que saber la Corte Suprema de Justicia. Ajá. La Corte Suprema de Justicia ha mandado interceptar teléfonos, eso lo tiene que determinar la Corte Suprema de Justicia. Claro, pero esto se está haciendo desde el ejército. No. Bueno, miremoslo. O sea, Y el ejército tiene empecemos funciones a de eliminar policía judicial. hipótesis. Segunda, la de la ley 906. Hay ante la Fiscalía General de la Nación órdenes para investigar, por ejemplo, un periodista, algo así. Eso lo tendrá que determinar la Fiscalía No, de la eso se Nación. haría desde la Fiscalía. Ahora volvamos al tema del ejército. Sí. El ejército está actuando dentro de la ley 1621. Si es así, hay unos controles que tienen que funcionar y un La marco 621 legal. es la ley de inteligencia. La ley de inteligencia. O sea, es decir, no le De no otorga hacerlo, hay que funciones. reprochar con contundencia y hay que buscar esas manzanas podridas, así como ocurrió en la Fiscalía General de la Nación, Sí. que hoy están investigando, donde mandaban unos teléfonos, entre comillas, erróneamente, y esos teléfonos compraban información de algunos senadores, de algunos congresistas, y de esta manera chuzaban a través de la plataforma Esperanza a algunas personas, y se convertían eso en un negocio, eso ya automáticamente se convierte en un delito que en este caso pueden estar cometiendo algunos miembros, pero ojo, en ningún momento esto puede ser de la institucionalionalidad. Esto tiene que tener responsables, caras, en dado caso que Y entonces déjeme preguntarle por este aparte, y este es, de nuevo, lo que hace Semana, y creo que lo que le da credibilidad y fuerza a la historia, es que tiene testimonios de personas que están directamente involucradas en estas interceptaciones y en estos esquemas de seguimiento, ¿cierto? Más allá de los aspectos técnicos, lo que recoge Semana son testimonios de operarios de inteligencia militar que estaban haciendo estas interceptaciones, ¿cierto? Y ellos hablan de los destinatarios de esta información. Y aquí hablan de este famoso político del Centro Democrático, y se lo pongo entrecomillado por como lo pone Semana. Cuando se comenzó, y aquí está hablando uno de los militares que estaba haciendo estas interceptaciones. Cuando se comenzó a desarrollar el trabajo, nos dimos cuenta de que las comunicaciones eran de Cristina Lombana, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia que llevó en algún momento la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Los mandos nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos, y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático, dijo a Semana uno de los militares. Y creo que este es tal vez una de las aristas novedosas de un caso de interceptaciones que ya se ha dado en Colombia en el pasado. Una cosa con sí, claro, respeto, señor, por supuesto. Mire, en el 2014, en plena operación Andrómeda, decían que el destinatario era Álvaro Uribe Vélez, lo pusieron con nombre y lo decían, y eso tiene que estar en la Corte Suprema de Justicia investigado. Yo le pido a la Corte, con todo el respeto, que se pronuncie al respecto, porque eso no se puede quedar en chisme y dañar los nombres y más de un partido y de una institucionalidad. Yo le pido a Revista Semana
que por favor diga quién es el supuesto político del Centro Democrático, porque A ver, lo que yo soy creo que eso pido será, que lo saquen del será la partido. historia de, No, Alejandro de Santos este fin de ayer lo semana. dijo, Alejandro Santos dijo que lo van a decir, Que lo lo van a digan. decir, porque Dijo tienen que- más información. Pero además es que no solo presentaron, digamos, declaraciones de las fuentes que le entregaron esta información a Semana, hay fotografías de vehículos con los que se hacían los seguimientos, hay fotografías Ojo. de personas. Ojo, esos son los vehículos con los que se le estaba haciendo supuestamente un seguimiento a los periodistas de la periodistas, revista y Semana. claro, y personas también, y fotografías de personas. Sí. Claro. Pero Ahí aparece entonces la- ahí esas son otra arista de los seguimientos y es no a los políticos, no a los magistrados a los que les aparecieron los micrófonos, sino a los mismos periodistas que estaban haciendo la investigación. Así es. Usted- Y ahí vuelve y surge otra vez un gran vacío, porque cuando uno ve esas imágenes, las imágenes que uno ve son unos carros parqueados. Siguiente imagen, en una fila, una niña que después nos dicen que es subteniente y muestra una foto de ella también subteniente. Pero en ninguna de las imágenes aparece ni un equipo de interceptación, ni una actividad de interceptación, ni un marco en el cual se pueda llegar a decir que se está desarrollando. Y entonces volvemos al mismo punto. Es que si en lugar que un medio de comunicación que no tiene el conocimiento técnico de cómo debe tomarse una foto para que después usted pueda llevar esa foto ante una entidad que está autorizada a desarrollar investigación, le diga esta foto es correcta, comete ese tipo de errores. En cambio, si usted lo que logra es una foto de un fiscal especializado, el fiscal sí sabe cómo va y qué debe tomar en la foto para que eso al final sea realmente una prueba. Pero desgraciadamente lo que hasta ahora nos ha dado Revista Semana, Pero, ninguna de ojo, esas pero es que, fotografías Iván, cubre es ese que espacio. estos militares, estas personas están acudiendo a un medio de comunicación precisamente porque, según dicen ellos, las órdenes de hacer estos seguimientos, Pero cuidado. estas interceptaciones, ¿Sabes qué dicen? venían desde la Tiene que- comandancia No, del sí, ejército. sí, pero ojo que la fuente, uno, no sabemos todavía quién es la fuente, qué tan fidedigna es y si sí es el que dice que es, uno. Y la fuente lo que Claro, nos habla... ahí pero la presumimos fuente de- ahí ojo, la presumimos fuente del rigor nunca periodístico de la sí, revista. pero la fuente nunca habla, habla del otro caso, que no lo mezclaron, que es las persecuciones, intervenciones en contra de los periodistas de la revista Semana. Sí. La fuente no habla de eso, la fuente se concentra es en el mal uso de un elemento técnico. Ellos están participando de un proceso técnico de interceptación o chuzada a unos elementos específicos que ustedes pusieron en la lista. Además de eso, Semana lo que nos dice en el informe que nos dio el fin de semana es que ellos mismos como revista, integrantes de la revista, se dieron cuenta que les estaban haciendo seguimientos y lo que nos muestra son unas fotos, insisto, de unos carros parqueados y de unas personas, sin ningún contexto que nos permita establecer qué era lo que estaban haciendo esos carros y esas personas. Claro. Ahí es donde yo digo, hombre, es muy válido si esa foto, en lugar de haber sido tomada por una persona que, insisto, técnicamente no tiene por qué saber cómo lo hace, lo hubiera tomado un fiscal especializado. Sanguino. Pero mire, yo quiero adicionar lo siguiente sobre este asunto. La investigación de Semana por lo menos duró 6 meses. Hay, según ellos, según la revista, 12 o 15 fuentes distintas. Más de una docena. Sí, más de una docena De fuentes distintas. directamente involucradas. Yo escuché a Alejandro Santos decir que habían chequeado la información con otras fuentes, que habían contrastado la información. Y que, digamos, los testimonios además dan cuenta de hechos absolutamente graves. No solo el político reconocido del Centro Democrático, sino el uso de personas vinculadas a una banda como la de San Andresito, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente hay que decir lo siguiente, también lo dice la información periodística de Semana. Hay información que proviene de organismos de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que habla de un mal uso de aparatos los que fueron entregados a las fuerzas militares, Sí. ¿no? Y de reseccionar información de inteligencia que provenía de una simple actividad en redes sociales o en el internet, etcétera, etcétera, y que hacían aparecer como información yo de quisiera inteligencia. hacer Entonces, hay suficientes elementos como para que esto sea materia de un debate político. Pues, de un me debate parece público, maravilloso que se ¿no? abra el debate político, Claro. porque es que Y de un también debate público. el Sí. rigor periodístico de Semana, ¿por qué no se dio en el caso de nosotros? No, yo no sé. Hombre, no, estamos yo hablando sí de este pido- caso. no, no, no. Estamos hablando de Es este que caso. uno no puede pero ser en paradigmático particular. por otro lado. No, Sin embargo, déjeme preguntarle una cosa, Yo no me voy a porque yo meter en creo la discusión sobre la lo que idea leí de guerra fría que y ustedes al tienen, estudiar este de que tema- todo hace parte de un complot del comunismo pero pues es que internacional. me parece que No, aquello el hay señor unos Roy hechos Barrera concretos. sabe muy bien el hay modus unos operandi, yo hechos tengo derecho también a no, dudar hay de él. unos A ver, hechos espérese. concretos que son los que están Entonces, puestos y él en este participó debate. y era el niño consentido del gobierno anterior. Pero bueno, entonces, en una este pregunta caso, técnica, usted porque a mí me genera en el estudio, y esto yo no lo sé, pero sí me gustaría preguntarle al experto. A hoy, WhatsApp es uno de los sistemas más seguros del mundo. Se tiene
era lo que nos decían, que encriptarlo es a menos que usted le metan un virus o un software, le pueden ver las conversaciones, un malware, pero de otra forma de que usted pueda a través de uno de los sistemas, de un sistema español. Sí, de una antena que usted le pone al lado del teléfono. Exactamente, mirar, eso es prácticamente imposible. Y solamente lo han descubierto en India, y aún han mandado pues los hackers para que protejan dejamos esa pregunta en punta. Me voy con esa pregunta a comerciales para que Iván Díaz nos pueda hablar más de El Hombre Invisible, que es supuestamente como se llama el equipo, el software que estaban utilizando los militares. Por eso el gobierno no lo ha visto todavía, porque es invisible. Está muy de papayita esa. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, son las 9:43 de la noche. Hablamos de las chuzadas, un tema del que hablaremos mucho más porque siguen habiendo muchos cabos sueltos. La identidad del supuesto miembro del Centro Democrático que recibía la información, el alcance de las otras personas que fueron interceptadas o a las que se les hicieron seguimientos, cosas distintas. Usted terminaba el bloque anterior haciendo una pregunta que creo es una pregunta muy buena. Aquí a veces se sobreestiman las capacidades tecnológicas para interceptar, digamos, sistemas que tienen una seguridad alta, como WhatsApp, por ejemplo. La Fiscalía de Estados Unidos tiene un lío constante con Apple para que le desbloquee los celulares de personas que han cometido delitos y para poder acceder a estos aparatos. Entonces uno se pregunta si por un lado el Departamento de Justicia de Estados Unidos no puede abrir el celular de una persona que mató a decenas de personas, como sucedió en algunas de estas matanzas en masa. ¿Cómo es que el hombre invisible de una brigada contrainteligencia del ejército puede hacer todas estas maravillas? ¿Se puede o no? Dos precisiones. Lo que le sucede específicamente no solamente a la Fiscalía de los Estados Unidos, sino en general a todos los estamentos fiscales del mundo, es que ellos tienen que proceder en el marco de la ley y tienen que utilizar una serie de herramientas que cumplan ese marco de la ley. Ajá. Por eso es que en este caso ellos tienen que ir a la casa matriz, en este caso Apple, y pedir una autorización o una ayuda técnica para abrir ese equipo. Es que no pueden hacerlo legalmente. Tienen un marco jurídico, pero desde el punto de vista legal, es decir, aquí como siempre, dentro de todos los desarrollos y las grandes capacidades que nos ha traído la revolución tecnológica, tenemos una revolución tecnológica que se da en el marco de la ley y una que saca provecho de ese conocimiento y se mueve a la oscuridad. Esa es una realidad. Entonces, desde la legalidad, en primera instancia, y ojo, en el caso de los americanos, solo en primera instancia, ellos van a casa matriz para hacer las cosas directamente con Apple. Si Apple llega a decir que no, el marco jurídico americano les permite transgredir. Pero entonces, espérese, le pongo lo que dice Semana que hace. Puede hacer. Pero Hombre Invisible. Claro. Entonces, Hombre Invisible dice Semana. Legalmente se puede hacer. Mándamela, por favor, Juanse. Entonces, nos permite hacer de todo, dice la fuente que le habla Semana. Y aquí esto es importante porque esto habla de la calidad de la fuente. Meternos a cualquier computadora, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada. Esto es de uno de los informantes que maneja este tema. Uniformados, perdón. Entonces, esto es... Primero, digamos, frente a la pregunta, mi segundo punto que es clave. Lo que uno se aprende en ciberseguridad y ciberdefensa es que nunca debe minimizar las capacidades que tienen para que desde el punto de vista legal se pueda acceder a la información digitalizada. Sí. Todo lo contrario, mientras aquí estamos hablando, está creciendo una tecnología que permite cada vez más, para bien y para mal. Crece en el espacio legal y inmediatamente crece en el espacio ilegal. Eso es lo primero. O sea, bajarle el tono a eso es ridículo. Poder decir, eso es una realidad. Y además porque, desgraciadamente, como usted se puede dar cuenta, nuestra cultura se hizo dependiente de este tipo de sistemas que, entre otras, tienen cámaras, micrófonos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no resulta técnicamente muy complicado lograrlo. Frente a lo que usted me muestra ahí, frente a lo que yo veo de la fuente, nuevamente, solamente en el discurso, si esas realmente son las palabras que utilizó la fuente, que hay que mirar si es así. Está entrecomillado. Sí, claro, por eso, está perfecto, pero digo, si específica y técnicamente esas son las palabras que utilizó la fuente... No, lo digo, está entrecomillado por la revista, digamos, no entrecomilla como si... es decir, debemos asumir que esas fueron las palabras. Esas fueron sus palabras, claramente, esas fueron sus palabras. Cuando uno escucha a alguien hablar de esa manera, digamos que ya se da cuenta que técnicamente no es muy rica. ¿Sí? Es decir, como que nos sentamos aquí a hablar de fútbol y el senador no sepa que es un fuera de lugar.
Entonces dice, bueno, al senador puede que le guste el fútbol, pero no conoce de fútbol. Y eso pasa en esas palabras. Entonces ahí es donde me sigue generando muchísima tensión, porque puede haber una falla en el momento en que la persona de la revista Semana adquiere la información, la escucha, toma nota, o desde la fuente misma. Y tenemos el mismo problema. ¿Y por qué le genera esa duda? Básicamente porque habla de virus y no de un malware. Y las personas que tienen cierto nivel, hablar de virus es realmente hablar de, perdón, lo voy a decir, hablar de pendejaditas. ¿Sí? Entonces yo también, puede ser es que la persona de esta semana escucha malware, no entiende muy bien, le dice, venga, ¿qué es un malware? Y él le dice, eso es un virus, y toma nota. Esa es una alternativa. O la otra alternativa, que es por las que yo me apoyo más cada vez que leo más el documento, es porque no es una fuente directa de la información. ¿Eso qué traduce? Eso sería problemático. En típico colombiano es, me dijo, yo escuché qué, él me comunicó qué, escuché, vi o encontré una información. Un chisme. La forma menos técnica de decirlo es un chisme y ahí preocupa. Y es la razón por la cual a hoy el elemento más importante desde el punto de vista político, ya que decidimos hacer esto también con carácter político, es, ojo, ¿quién es la persona? No solamente del Centro Democrático que recibe la información, sino quiénes son las fuentes. Porque si las fuentes realmente me están diciendo a mí que lo que pasa es que el comandante del ejército les entregó unos equipos que cuando vamos y miramos la documentación se hacen efectivos el 12 de diciembre y comienzan a utilizarse el 14 de diciembre, pero la investigación es de 6 meses atrás y en menos de 15 días tienen unos resultados como estos, que déjeme decirle, yo necesito comprar el hombre invisible porque nos va a llevar a la luna. Es la realidad. Hay unos problemas técnicos en el análisis muy graves. Eso yo creo que hace falta en el debate político. Es un rigor científico y jurídico. Muy bien. Rigor científico al entender qué es lo que realmente pasa, porque es muy fácil decir me chuzaron. O sea, yo con este tema de cuando usted me llaman, como usted dijo ahorita, me chuzaron. En el 2014, pues claro, yo estaba a punto de dar a conocer los resultados del cartel de la toga. ¿Y a usted cómo lo chuzaron? En plena campaña. Y recibo la información de que estoy siendo chuzado, que mis comunicaciones están siendo interceptadas. ¿Su teléfono? En mi teléfono. Entonces lo primero que yo hago es averígüeme si yo tengo alguna investigación en la Corte Suprema de Justicia. No, repre, usted no tiene ninguna investigación en la Corte Suprema de Justicia. Señor Fiscal General de la Nación, quiero informarle que esta conversación alguien la está escuchando, porque me acaban de informar que estoy interceptado en mi teléfono y en ese orden de ideas no tengo en la Corte Suprema de Justicia ninguna investigación, por lo tanto, el único competente para interceptar mi teléfono es la Corte Suprema de Justicia. Al otro día llegaron allá las fuerzas a decir, y no solamente yo dije, el presidente Álvaro Uribe y el candidato a la presidencia Iván Duque. Al otro día se armó el escándalo, nunca lo investigaron, nunca lo profundizaron, pero fuimos víctimas. Y en ese orden de ideas entra ya dentro del marco legal. ¿Quiénes fueron? Si fueron como le dijeron al presidente Iván Duque, que era por evitarle un atentado. Pero usted cómo supo que sí era real y que no era otro chisme como el que usted dice es este. Ahí es donde entra. Entonces vamos para donde el rigor jurídico. Y el rigor jurídico es, señores, yo pongo ante autoridad competente, investiguen. Hoy no han dado resultados. Entonces usted no sabe si es víctima o no de chuzadas. Exactamente, pero en mi criterio, si quiero decirlo políticamente, a mí me chuzó el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero usted todavía no sabe. ¿Cómo lo vas a decir? ¿Es un chisme también? Mire. No, lo tuyo es un chisme también. No, porque hasta que no exista un acervo probatorio. Estás siendo chismoso porque estás diciendo... Hasta que no exista un acervo probatorio, simplemente pongo en conocimiento un supuesto o un posible delito. Pero es un chisme. Estamos hablando de la Fiscalía General de la Nación. Iván, porque se me va el programa y me tengo que ir. Tenemos sentados a dos personas, a una pausa, de dos alas políticas distintas, pero frente a un mismo fenómeno. Sí. Estamos correctos. Ok, ¿y qué le corresponde a uno desde el rigor político? Y aquí voy a hablar como politólogo, no como especialista en seguridad y defensa. Es el tema de la política pública. Entonces, debe existir una política pública que garantice los derechos políticos de los personas que están aquí. Pero encuentro también un gran vacío. Y es que al final, diciéndolo un poco más técnico que usted, senador, tanto el uno como el otro al final del día no supo si eso dejó de ser un chisme. Ahí es donde está el vacío en política pública. No es un política pública, es política. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, volvemos al principio de cómo comenzó esto y son las repercusiones no de política pública ni de técnica, sino políticas de este nuevo escándalo de chuzadas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente chuzados. Ese fue el hashtag de hoy.
un hashtag que de acuerdo a todo lo que discutimos todavía está por establecerse si estamos francamente chuzados o no, pero si sí lo estamos y si lo estamos como lo muestra la revista Semana, estaríamos chuzados de una manera distinta a como habíamos estado en el pasado. Digamos que en este caso parecería, y eso es lo que sugiere esta investigación, que hay una parte, una facción dentro de las fuerzas militares que obedece no a órdenes ilegales del gobierno, sino a órdenes ilegales del partido de gobierno. Y eso es un panorama nuevo que no solamente hablaría de algunos miembros del partido de gobierno. De sectores del partido. No, porque hablan de una sola de un persona. dirigente reconocido del partido. Y nosotros promovemos caso, eso. alguien Tiene que relacionado, quedar claro, promovemos la legalidad. Por lo menos luchamos por la relacionado legalidad con el y Centro actuamos Democrático. dentro de la legalidad. Yo acepto su corrección de al menos una persona. Y entonces, y eso hablaría no solamente dirigente reconocido. A ver, un momentico. Y eso hablaría no solamente hay personas verdes que están también investigadas por este caso. Entonces, eso hablaría no solamente de un tema preocupante para la democracia, sino para la gobernabilidad y para el rol como comandante en jefe del presidente de la República, que una facción del ejército esté hablando con al menos uno de los miembros del partido de gobierno, Sanguino. Así es, por supuesto. Es que por eso decía que no estamos en presencia de un episodio, digamos, común de las chuzadas que hemos conocido en el país. Aquí hay otros ingredientes. Y un ingrediente político que a mí me parece que debe ser develado con absoluta claridad. Yo sí creo que tenemos que saber cuál es esa persona del Centro Democrático que recepcionaba la información. Yo también Eso lo creo tiene que saber el país. Sí, también yo creo que Semana en su momento va a revelar cuál es el nombre y por supuesto la Fiscalía tiene que investigar. Yo creo que incluso nosotros deberíamos, lo hemos pensado con Roy y con Iván, ¿no? Invitar, ¿no?, a que se configure una comisión internacional tipo Guatemala que acompañe esta investigación y de los organismos de inteligencia, de los organismos de investigación de Colombia. Una CICIG para esto, ahí se les esfuma el nacionalismo a la izquierda, pero es que tampoco... Vamos a ceder soberanía para entrar a... No, pero es que esos mecanismos están previstos en el sistema de Naciones Unidas y en la comunidad internacional. Es que cuando no hay confianza en que las investigaciones se adelanten, por ejemplo, los mecanismos de investigación internas de las fuerzas militares, ¿en dónde están? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, ¿no? ahí no pasó nada con hemos eso. sabido que el ministro de Defensa en diciembre ordenó una indagación interna una vez supo de la información de Semana, ¿no? Todavía no sabemos cuáles son las circunstancias de la salida de Nicasio Martínez. No sabemos todavía cuáles son las razones, pero en todo caso aquí está puesto sobre el tapete de la discusión la relación entre este episodio y por lo menos un miembro reconocido del partido de gobierno. ¿Usted ya da por hecho que eso es así? No estoy dando por hecho. Yo le pido a la revista Semana que diga quién es, y porque la persona además tiene derecho a defenderse y a decir si lo hizo o no lo hizo, si recibió o no recibió. Pero lo que no puede pasar es lo que pasó en el 2014, que decían que Álvaro Uribe era el que recibía lo de Andrómeda y hoy no lo han probado. Y es pura mentira. Y este señor ha sido víctima de esa calumnia. Eduardo. Eso lo dijo el gobierno de ese entonces y la fiscalía de ese entonces. Y no han probado absolutamente nada. Entonces, uno tiene que ser muy responsable también en lo que dice. Porque uno puede dañar el nombre de cualquier persona. Y la dañaron en ese momento la persona de Álvaro Uribe Vélez. Inclusive, él mismo ha dicho que por esos temas de ataque político, de Andrómeda, y de decir una cantidad de mentiras, también se perdieron las elecciones del 2014. ¿También hubo calumnia cuando las chuzadas del DAS? ¿También hubo calumnia? Pero yo también quiero hacer... Que está suficientemente documentado que hay gente condenada. Pero necesitamos hacer una salvaguardia importante. Es que este retorno al poder del uribismo... ya se va a acabar, pero con todo el respeto. Hombre, las chuzadas del DAS fue una invención, y fue un se invento... puso a las personas en la cárcel. Seamos serios. En la cárcel. Hombre, pero nunca se ha probado. ¿Por qué se acabó el DAS? Y también dígalo, porque se ha investigado a profundidad. Nunca se ha probado que Álvaro Uribe. Desde el Palacio de Nariño, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, para que chuzaran a los opositores políticos. Es que esto tiene antecedentes. Déjenlos que peleen un poquito. Vamos a decir, porque es que todo es producto de complots
y de invenciones. que- No, tiene que aquí haber. hay antecedentes de que el uribismo en el poder chuza a sus opositores políticos. Pero, Hay antecedentes. senador, y ahí sí- Pero un momentico, pero hay antecedentes de que el uribismo, de que en el santismo, de que antes, de que en el pastranismo, Por en el supuesto que samperismo, siempre, en todos pero los esa no es la gobiernos. discusión. pero Y yo eso es para respeto que sus les- posiciones, pero también tenemos que respetar lo que estamos discutiendo aquí. Y con todo el debido respeto, hoy está el uribismo en el gobierno, pasado mañana va a poder estar usted. ¿Sabe Claro. quién sí va a estar siempre? Su El ejército ejército. y sus fuerzas Así militares. es. Y este Así es. Hay que escenario proteger la al que más institucionalidad. daño le está Claro, haciendo. completamente Claro, de acuerdo. entonces yo, mire, Por y me eso es que uno, esta discusión y me es- uno, por eso me es que la uno, discusión es- claro, pero es que la discusión en esos términos, ojo que si discutimos de nuestras fuerzas militares con el debido respeto que ustedes se merecen, puede ser de toda la discusión menos política, porque cada vez que discutimos políticamente de nuestras fuerzas militares, los castigamos porque sí o porque no, porque recuerde cuál es el carácter de nosotros los pero es que yo militares. creo- pero- Políticos. Absolutamente Pero, no, apolíticos. pero es que aquí estamos hablando... aquí Pero, estamos hablando- un momento, pero es que Claro, porque estamos diciendo que esta está en el investigación, uso Iván, político de las Iván, fuerzas militares. Es que esto es muy un importante. segundo, un segundo. Estamos Y es- haciendo Iván, un uso pero es que político. precisamente Brutal, lo que claro. dice esta investigación es que Es que hay lo que- alguna facción Exacto. que está sirviendo Y lo que intereses tiene que pasar Es lo que políticos. estoy diciendo en este momento, Daniel. Pero Y es que Iván, así como sería pero, mira. injusto y ustedes no tolerarían No, que claro. un Sanguino. medio de comunicación saliera a hablar y decir X o Y de tu partido, como yo veo que el representante tampoco lo tolera, pues también entiendan ustedes, y ustedes deben tener un punto de encuentro conmigo, ni ustedes Totalmente que de están acuerdo. en puntos ideológicos distintos, ni usted, Daniel, ni yo, ni ninguno de los colombianos puede quedarse quieto y callado frente a lo que ocurre ahí, porque es muy grave políticamente, pero si eso llega a ser cierto, es mucho más grave desde el punto de vista Claro. nacional. Claro. Y es porque si eso es cierto, Perfecto. y además quiero dejar un Me tema... cierro, se me acabó el programa. Pero por favor, cuando yo leo esa información, hay un problema técnico grave en lo que me dicen, y es que fuerzas militares se coadyuva o participa con un grupo criminal de aquí de San Me Andresito voy. para ejecutar una misión como esta. Mire, déjeme decirle, senador, eso no tiene ningún sentido, porque cuando usted hace las cosas bien o hace las cosas mal, las hace de Este forma es técnica. un Y eso es un debate- ridículo que usted vaya a buscar debate- a una serie de yo diría lo criminales para siguiente, algo que Pero usted le quiere quiero decir, esconder. Iván, hay investigue, suficiente documentación uno que se de investigue, alianza de los miembros de las fuerzas militares. Pero entonces, miembros de no, Un momento, acá. Uno, Y eso le ha hecho daño a las Fuerzas Armadas. Pero que se por investigue supuesto, por la autoridad pero competente. que lo investigue la Que lo autoridad. investigue ¿En la qué autoridad revista se competente, llama? porque tenemos que David rescatar, nos está proteger escuchando. la institucionalidad. Un segundo. ¿Ya? No. Listo. Arbitraje. A ver, Déjeme ver. cierre. Uno, que se investigue a profundidad. Si hay manzanas podridas hay que sacarlas y hay que develarlas, vengan de donde vengan. Dos, hay que proteger la institucionalidad y en eso usted y yo tenemos que estar de acuerdo. Tres. Gracias. Y tres, nosotros tenemos que mirar hacia futuro, cómo nosotros nos respetamos entre todos, respetamos la institucionalidad, fortalecemos los partidos políticos y yo le digo una cosa, el que nada debe, nada teme, por eso a mí que me chusen. Sanguino, termine. No, a mí sí, Cortico, legalmente por yo no favor. voy a permitir que me chusen. Porque yo sí defiendo la legalidad, el principio de legalidad que dice defender su presidente Duque, ¿no? Porque para eso las sociedades se hacen a unas normas y a unas reglas de juego que expresan un pacto y un contrato Y ahí- social. y Pero ahí quiero me decir fui. lo siguiente, yo Me fui. creo que aquí estamos, por supuesto, de acuerdo en que hay que defender la institucionalidad, la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Por eso, si esto se demuestra, pues por supuesto que eso tiene que corregirse. Y tiene que corregirse hasta las últimas consecuencias. Y con porque eso es me voy. absolutamente grave. Con y si eso no, me voy. y si no es cierto, también por me supuesto fui. tiene que actuarse con todo rigor. Porque puede Señores, decir que hay fuentes. muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Este es un debate que va a seguir, es un debate que tiene todavía varios cabos sueltos. Nosotros nos vemos mañana. Antes de terminar, quiero mandarle un gran saludo a Alejandra Robledo, nuestra periodista practicante, que termina su práctica hoy y que fue un gran apoyo para este programa. A ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.